¿Qué dice la Biblia sobre la familia? Hemos retomado la consideración del importante tema fe y familia. En nuestra anterior reflexión, propusimos que son tres los elementos fundamentales de una fe sana, facilitadora y empoderante de las familias funcionales. Estos son el cultivo de los principios bíblicos relativos a las relaciones humanas, la adoración como forma de vida y la congruencia entre la fe y la vivencia cotidiana. Hoy nos ocuparemos de algunos de los principios bíblicos que conviene recuperar en nuestras relaciones familiares. Te animo para que personalmente abundes en la consideración de los mismos y para que junto con tu familia consideren la forma en que tales principios pueden ser recuperados en la dinámica familiar cotidiana. Cuando Dios creó al ser humano, muy pronto se dio cuenta de que no era bueno que las personas vivieran solas, aisladas, en soledad. Así que diseñó al ser humano con la capacidad para relacionarse con otros, en lo que podemos considerar un sentido de complementariedad mutua. Es decir, para que se ayudaran mutuamente para así estar completos, para que unos y otros puedan alcanzar sus metas, puedan protegerse y puedan ayudarse mutuamente, y sobre todo, para que desarrollen los dones propios de su condición de imagen y semejanza de Dios. Es en tal sentido que cuando Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, decide proveerle, según el segundo relato de la creación, de una ayuda perfecta. No de una sirvienta, sino de alguien que en santa confrontación con él lo rete, le ayude, lo complemente para que sea el tipo de persona que Dios ha creado. Tal es el sentido de la expresión ayuda idónea con la que se reconoce a Eva. Es en este sentido que el compromiso inicial de cada persona con su familia parte de lo que hemos llamado, y espero que lo recuerdes, un principio de complementariedad mutua. Complementario, dice el diccionario, es lo que sirve para completar o perfeccionar algo. Es decir, los miembros de la familia tienen el privilegio y la obligación también de favorecer el que sus familiares se formen como individuos plenos, unidos sí por el vínculo familiar, pero al mismo tiempo otros, cada uno diferente y autónomo respecto del resto de la familia. Podemos definir entonces en este momento el compromiso con la familia como la contribución que cada uno hace para que los otros miembros de la misma puedan, en primer lugar, desarrollar plenamente su identidad como persona autónoma e independiente. Subrayo, identidad como persona autónoma e interdependiente. Así es que podrán cumplir con el papel que les corresponde en su sistema familiar, y podrán contribuir para que cada uno de los miembros de la familia pueda a su vez desarrollar su propio proyecto de vida y cuente con los recursos necesarios para lograrlo. Repasa Efesios 5 y 6. De tal suerte, la obligación de cada uno de sus integrantes con el reto de la familia tiene un propósito facilitador y empoderante.
Cada uno facilita que el otro sea y haga lo que le es propio y conveniente, al mismo tiempo que lo empodera, es decir, al mismo tiempo que le aporta los recursos que estén a su alcance para que él o la otra desarrollen y fortalezcan las capacidades que les permitan alcanzar su plenitud de vida. No solo no se impide o nulifica el proyecto personal individual del miembro de la familia, sino que se contribuye proactivamente al cumplimiento del mismo. Conviene entonces considerar aquí que el compromiso familiar resulta y se fortalece en la medida que cada miembro de la familia está comprometido consigo mismo, porque solo puede facilitar y empoderar a sus familiares aquel que está en equilibrio consigo mismo, aquel que se respeta a sí mismo y que está desarrollando proactiva y libremente su proyecto de vida personal en comunión con Cristo. La razón es simple. Quien carece de identidad propia se ve generalmente en la necesidad de sumarse a proyectos ajenos o hacer de los otros su proyecto personal. Por lo tanto, lejos estará este tipo de personas el poder contribuir para que sus familiares sean y hagan lo que les es propio y que les es conveniente. Generalmente su participación en la familia consistirá en un mero despojo de los recursos personales y familiares. Mientras más inmaduros sean ellos mismos, más se hará evidente la falta de identidad de quien carece de un proyecto personal propio. Por lo tanto, una persona así procurará consciente e inconscientemente boicotear a los suyos, ya sea haciendo de los otros su proyecto personal, la razón de su vida, como tantas mamás que carentes de identidad hacen de sus hijas e hijos la razón de su vida. Solo viven para ellas y ellos, convirtiéndose así paradójicamente en parte del problema y no de la solución que pretenden enfrentar. Esto lo hacen sobreprotegiéndolos o de plano luchando en contra suya cuando los hijos deciden vivir la vida a su manera, de acuerdo con su propio y muy personal proyecto de vida. Pero la persona comprometida consigo misma puede, sin temor ni recelo alguno, procurar entender y conocer mejor a cada uno de los miembros de su familia, respetando la autonomía de estos. Predispuesta a favor de la otredad, de la forma de ser otro de cada uno de los miembros de su familia, procurará discernir el quién y el qué de cada uno. Para ello, su recurso es la oración. La exhortación de Santiago 5:16 no se refiere solo a la relación de los hermanos en la fe. Repase el pasaje. Es ante todo un llamado para que oremos por nuestra familia, sobre todo cuando somos familia por sangre y al mismo tiempo miembros de la familia de la fe. Un principio bíblico es que los miembros de la familia deben orar por su familia. Aunque parezca una perogrullada, aquí debemos insistir en lo importante que resulta la oración por los miembros de nuestra familia, por cada uno de ellos y por la familia en general. Desde luego, se trata de la oración que intercede a favor del otro, que agradece lo que el otro es y hace, pero también la oración que busca
la dirección para conocerlo y comprenderlo más profundamente. ¿Quién es mi esposa? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermana, mi hermano, etcétera? Son las preguntas que dan sentido a tal oración. El llamado del Señor Jesús a no juzgar por las apariencias, Juan 7:24, adquiere en tratándose de la familia una especial relevancia. La cercanía no significa necesariamente un conocimiento suficiente del otro. Es más, a veces la cercanía cotidiana se convierte en el principal obstáculo para conocer realmente a nuestros familiares, porque nuestra experiencia personal con ellos perfila, moldea, le da forma a la opinión que tenemos de ellos. Los vemos a través del filtro de nuestra propia opinión, de lo que a nosotros nos parece, de lo que a nosotros nos gustaría o de lo que nosotros necesitamos, es decir, de la imagen que nosotros mismos hemos construido de cada uno de ellos. De ahí la necesidad de, para juzgar acertadamente al otro, orar buscando la sabiduría divina que trasciende nuestro aquí y ahora. No resulta desproporcionado ni absurdo pedirle a Dios que nos ayude a ver a nuestros familiares tal como Él mismo los ve. Porque solo entonces podremos saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer a favor de nuestros familiares. Es nuestra ignorancia lo que nos lleva a establecer modelos de relación familiar que, si bien son sinceros, no necesariamente son adecuados, pueden ser equivocados. De la ignorancia de nuestra propia identidad, así como del ignorar la identidad particular de los otros, surge el temor como la fuente de nuestra relación. Y entonces, por temor, tendemos a controlar. Y por temor también renunciamos a la obligación que tenemos de facilitar y empoderar al otro para que sea quien es y cumpla la tarea que le es propia en esta vida. Pero cuando comprendemos y aceptamos la identidad y la tarea del otro, podemos sin temor y en esperanza contribuir a su realización personal. La Biblia nos asegura que el amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Juan habla del amor ágape, del amor que aprecia, respeta y se ocupa del otro independientemente de los sentimientos o de la opinión que tengamos de él. Indudablemente este es un tema sobre el que convendría abundar, estoy seguro de ello. En cierto sentido, somos responsables del otro, solo en cierto sentido. La relación familiar tiene el poder de hacer fructificar a sus miembros o de acabar con sus ilusiones y posibilidades de vida. Por eso, al asumirnos responsables en el grado que esto conviene del otro, es que estamos dispuestos a velar por su bienestar y aún entregar de lo nuestro con tal de que ellos puedan crecer. Porque en un entorno familiar sano, las pérdidas que se sufren en favor del otro hacen las veces de la poda, porque lejos de representar una pérdida definitiva, simplemente nos dan la oportunidad de ser más, de poder más y al final de cuentas de tener más como familia. Podemos y debemos preguntarnos, ¿hasta dónde llega nuestro compromiso familiar?
¿Hasta dónde estamos obligados con nuestros familiares? ¿Cuándo es suficiente lo que hacemos? ¿Cuándo es poco? Son estas preguntas complejas que más que con recetas se responden con un principio. La cantidad, el costo y el límite de nuestro quehacer están determinados por la medida en que contribuyen a la realización integral de los miembros de nuestra familia. Cualquier exceso es negativo, cualquier omisión les afecta. Somos llamados a no hacer ni más ni menos que lo que la otra persona necesita realmente para ser ella, para realizarse plenamente conforme al llamado divino y conforme a las capacidades que ha recibido del Señor. En lo que hacemos y damos, debemos tener siempre presente el equilibrio integral de la persona, su espíritu, su mente y su cuerpo. Hay que hacer y dar todo lo que contribuya a tal equilibrio. Cualquier cosa que hagamos o demos que ponga en riesgo tal equilibrio es un exceso, es una equivocación. También todo lo que dejamos de hacer o lo que dejamos de dar y que afecta la integridad de nuestros familiares resulta en un exceso, hasta en una agresión. No dar al que necesita es igualmente irresponsable que dar al otro lo que realmente no le hace bien. Pero debemos tomar en cuenta también que damos y hacemos en función de nuestro propio equilibrio personal. Como en el caso de los otros miembros de la familia, el punto de nuestro equilibrio personal se modifica por nuestras circunstancias, tanto como las naturales como por las excepcionales. Por lo tanto, nuestro aporte a los demás miembros de la familia cambia en forma y grado, dependiendo de nuestras circunstancias y dependiendo de las circunstancias de ellos. Sin embargo, independientemente de las circunstancias propias y de los otros, persiste el principio de complementariedad mutua. Cada uno de acuerdo con lo que tiene, a cada cual de acuerdo con lo que realmente necesite. La obligación que tenemos para con nuestra familia nunca se acaba. Si acaso, solo se modifica. Ni siquiera acaba con la muerte. Mucho menos termina cuando la familia se divide, ya sea porque los padres se separan o porque alguno de sus miembros se aleja física o afectivamente del resto de la familia. Es más, ni siquiera el desamor nos libera del compromiso familiar. Cuando los miembros de la familia se alejan entre sí o se separan o de plano se mueren, el compromiso mutuo persiste, aunque adquiera otras formas y grados. Obviamente, los muertos ya no pueden hacer nada por sus familias, pero el compromiso con la familia incluye el vivir de tal forma, el relacionarnos de tal forma, que cuando la muerte llegue, nuestra herencia sea de bendición y no de maldición para los nuestros. En el caso de quienes se separan y aún de las parejas que se divorcian, si bien el cómo y la forma de la relación cambian, esta no termina. Las relaciones, insisto, no terminan, si acaso simplemente se modifican. Persiste entonces el principio de complementariedad mutua, independientemente de las circunstancias de la relación.
Tomemos el caso del hijo que permanece al lado del padre o de la madre cuando la separación o el divorcio se han dado. También sigue siendo hijo de quien se fue. Y entonces de ahí surge la necesidad del respeto, de la caridad y del desarrollo de relaciones funcionales con el ex, con la ex, para así contribuir a que siga siendo y haciendo lo que le es propio en función de aquellos con quienes siguen siendo familia, de aquellos con quienes siguen formando parte de su vida familiar. El cimiento sobre el que descansa la paz de la familia se compone de una mezcla de caridad mutua y de firme comunión con Dios. Podemos hacer de nuestra familia un espacio del reino de Dios, en el que la justicia, la paz y el amor fraternal sean pan de todos los días y nos ayuden a permanecer juntos y unidos para beneficio de todos y desde luego para la honra y la gloria de nuestro Dios. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.